Galois, la invención de la teoría de grupos. El álgebra no fue siempre como la conocemos hoy en día, pues durante mucho tiempo se enfocó principalmente en la resolución. Así, por ejemplo, tenemos a los escribas egipcios, que calculaban repartos de grano en papiro, y los matemáticos árabes, quienes nos dieron la palabra álgebra. Durante el Renacimiento, los matemáticos vivieron una era de duelo al intentar resolver ecuaciones de tercer y cuarto grado. Además, al llegar al quinto grado, la humanidad se golpeó contra un muro invisible. Los mejores matemáticos intentaron encontrar una fórmula general para resolver este tipo de ecuaciones. Sin embargo, fracasaron en el proceso. En este escenario de incertidumbre, el joven Henrik Abel demostraría que esta fórmula no existe, y tiempo después aparece la figura de Galois, y con él un cambio en las matemáticas, pues él no buscaba una solución, buscaba estudiar y entender la estructura. Évariste Galois nació el 25 de octubre de 1811 en un pueblo de los alrededores de París. Sus padres fueron Nicolas Gabriel Galois y Adelaide Marie de Mantes. Durante su infancia, fue educado por su madre al igual que su hermano, y a los 12 años entra en el Liceo Louis le Grand en París. Este era un colegio muy prestigioso, durante el cual habían pasado ya brillantes alumnos, como es el caso de Voltaire. Sin embargo, este sistema escolar era completamente opuesto a Évariste, pues exigía orden y método, mientras Galois, aunque al inicio demostró adaptarse, a pesar de no haber entrado al mismo tiempo que sus compañeros, al descubrir las matemáticas, pronto su carácter, tachado de arrogante, incluso, salió a la luz. Ni el profesor de matemáticas de Galois en el liceo durante los primeros cursos, ni el libro de texto parecieron llamar su atención, pero a su vuelta a clase en el segundo año, su nuevo profesor era Jean-Hippolyte Bernier, que le presentó un texto excelente, lo que despertó el interés de Évariste hacia la materia. Se trataba de Elementos de la Geometría de Adrien-Marie Legendre, publicado en 1794. Fue entonces cuando se revelaron las extraordinarias facultades matemáticas de Galois. Entonces, Galois buscó una salida pedagógica en la que las matemáticas fueran realmente importantes. Es por ello que buscó entrar a la Escuela Politécnica. En su primer intento, falló, puesto que no tuvo una preparación adecuada más que la confianza en sí mismo. Por este rechazo, posteriormente se matriculó en la asignatura Matemáticas Especiales impartidas por el profesor Louis Richard. Este profesor no tardó en darse cuenta de las habilidades superiores de Galois en las matemáticas, escribiendo anotaciones durante el curso como: este alumno tiene una destacada superioridad sobre todos sus compañeros, o este alumno no trabaja más que las partes superiores de las matemáticas. Después de publicar su primer artículo, Galois se introdujo en el tema en el que haría sus principales aportaciones: las condiciones para que una ecuación sea resoluble. Con ese propósito, más tarde desarrollaría la teoría de grupos. Aproximadamente en 1829, Galois comenzó a atacar el problema de la pendiente de la resolución de ecuaciones con la ayuda y el apoyo de su profesor Louis Richard. Buscaban caracterizar qué ecuaciones en particular son las que pueden resolverse por radicales. Para dicha tarea, Galois utilizó nuevas ideas. Sin embargo, cuando enviaron su trabajo para ser revisado por la academia, uno de los científicos
llevó estas memorias a su casa y las extravió, por lo que no pudieron ser juzgadas. En 1829 la tragedia llamó a su puerta, pues su padre se suicidó tras una campaña de difamación orquestada por sectores conservadores. Este evento marcó a Evariste, quien poco después intentaría su segundo intento para entrar a la escuela politécnica. Durante su examen, los examinadores le pusieron objeciones muy elementales, y Evariste creía que esas preguntas eran para humillarle, por lo que acabó tirando el borrador a la cabeza de uno de los profesores. Con ello, firmó su calificación y no fue admitida en su segundo y último intento de entrar a la escuela politécnica. Debido también a su economía y a no haber entrado a la escuela politécnica, Galois tuvo que entrar a la escuela normal. En este lugar, comenzó a involucrarse más en la política radical. Se unió a la Sociedad de Amigos del Pueblo, una milicia republicana. Con ello, su vida se volvió una espiral de arrestos y juicios. Lugar donde conoció a su amigo Auguste Chevalier. Al mismo tiempo, Galois seguía escribiendo artículos. En 1830 aparecieron artículos suyos en una prestigiosa publicación, Análisis de una memoria sobre la resolución algebraica de las ecuaciones, y en el número de abril, Notas sobre la resolución de las ecuaciones numéricas y sobre la teoría de los números. En esta revista había también artículos de grandes matemáticos como Mike John Charles, Simeon Poisson y el mismo Cauchy, quien fue el matemático que había extraviado sus memorias en la academia. Pero Galois seguía siendo un estudiante de un centro de segundo orden. Las ideas radicales de Galois hicieron que fuera encarcelado 2 veces. En la primera vez fue al realizar un brindis a la salud del monarca Luis Felipe mientras sostenía un cuchillo con la otra mano. En la segunda fue encontrado en compañía de su amigo vestido con un uniforme de artillería de la Guardia Nacional, el cual era ilegal. Además, se encontraba armado. En esos momentos, había una grave epidemia de cólera. Por ello, las autoridades tuvieron incluso en cuenta a los internos en las cárceles y se les decidió excarcelar a los más jóvenes y a los que no gozaban de buena salud. Y Galois cumplía ambas condiciones, por lo que en 1832 fue trasladado a una casa de salud en París, donde permaneció como detenido bajo palabra. En esta clínica trabajaba el médico Jean-Louis Portin Dumotel, y una de sus hijas era Stephanie, de quien Galois se enamoró locamente. La naturaleza de esta relación no se sabe. Sin embargo, se sabe de 2 cartas que ella le escribió a Galois, en las que se concluye que rompió con él. Después de esta ruptura, Galois entró en un estado depresivo. El 29 de mayo, Galois escribió 3 cartas. En la primera, se dirigía a todos los republicanos, en la que le solicitó que no le reprocharan no haber muerto por su país, sino hacerlo víctima de una infame coqueta. En la segunda, los escribió a sus buenos amigos, quienes se cree que eran Napoleón Le Bon y Vincent de Lunay, y en ella anuncia su muerte al día siguiente a causa de un duelo al que le fue imposible negarse. Tuvieron que pasar aproximadamente 14 años después para que los hallazgos de Galois fueran propiamente conocidos. Así, Évariste Galois no solo fue un matemático, sino, como su vida lo decía, no solo revolucionó o buscaba revolucionar el ámbito político, sino también revolucionó en las matemáticas. Con ello, cabe preguntarse, ¿qué habría descubierto si no hubiese muerto antes de los 21 años?